ciertas obligaciones como contribuyentes. Esas obligaciones las podemos dividir en obligación primaria y en obligaciones secundarias. ¿Sí? En la primaria, bueno, ya lo sabemos perfectamente, artículo 31, en su fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la de obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público. Sin embargo, también tenemos algunas obligaciones secundarias, como por ejemplo, tenemos de hacer, de no hacer y de tolerar. ¿Sí? Como contribuyentes tenemos esos tipos de obligaciones. Por ejemplo, ¿qué obligación tengo de hacer? Bueno, por ejemplo, presentar declaraciones, por ejemplo, expedir comprobantes fiscales digitales por internet, por ejemplo, llevar contabilidad, entre muchas otras obligaciones que tenemos, ¿no? Como personas físicas, como personas morales, según corresponda. Tengo obligaciones también de no hacer. Por ejemplo, no puedo evadir impuestos, no puedo eludir. Por ejemplo, no puedo hacer algunas deducciones que se manejan ahí en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Son obligaciones de no hacer. Pero también tengo obligaciones de tolerar. Principalmente, ¿cuáles obligaciones tengo de tolerar? Pues las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Las facultades de comprobación. ¿Qué facultades son las que más nos comprometen a nosotros como contribuyentes? En el artículo 42 se manejan 8 facultades. Las que más debemos de tener cuidado es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión de comprobantes fiscales, la revisión de dictamen, que todavía, acuérdense que por ahí hay unas empresas que todavía lo realizan, y la revisión electrónica. Eso debemos de tolerar nosotros como contribuyentes. De no hacerlo, pues vamos a tener repercusiones tanto en multas como por ahí del artículo 108, 109, 111 en relación a algún tipo de delito fiscal. Entonces debemos de atender perfectamente estos rubros a efecto de poder entender cómo debemos de actuar ante una revisión de las autoridades fiscales. ¿Sí? ¿Alguna duda por acá? ¿Hasta acá? Estamos bien. Bien. Bueno, para poder cumplir con el artículo 31 en su fracción cuarta, tengo ciertas normas. Tenemos, por supuesto, nuestras leyes. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de IEPS, la ley del ISAN, todas las que ustedes conocen, en algunos casos inclusive de tenencia, ¿no? Bueno, tenemos un Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Tenemos reglamentos, tenemos resolución miscelánea, tenemos criterios normativos, tenemos criterios no vinculativos y tenemos criterios confidenciales. ¿Sí? Esas son nuestras normas que regulan nuestra obligación primaria de contribuir al gasto público. ¿Sí? Si nosotros atendemos correctamente o interpretamos correctamente nuestra normatividad, vamos a tener poco problema con las autoridades fiscales. ¿Sí?
se supone. Pero vamos a ver qué se comenta. Bien, como sabemos, nosotros, estas facultades, comentábamos bien en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y entonces surge nuestra primera pregunta. ¿Cuándo nosotros debemos como contribuyentes ir al Código Fiscal de la Federación? ¿Por qué lo aplico? Yo estoy obligado, por ejemplo, soy una persona moral, estoy obligado a contribuir conforme me dicta el artículo el 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para efectos de una persona moral. Y entonces, ¿por qué tengo que ir a buscar una norma, un procedimiento al Código Fiscal de la Federación? Porque ahí encontramos nuestras facultades de comprobación. ¿Cuándo ustedes acuden al Código Fiscal de la Federación? Dicen por ahí, se aplica supletoriamente, ¿no? Supletoriamente. Pero debe de haber un fundamento que me diga, oye, este Código Fiscal de la Federación se aplica supletoriamente. Entonces, si empezamos a visualizar todo lo que es el Código Fiscal de la Federación, encontramos un pequeño fundamento para su aplicación en el artículo 1. ¿Sí? El artículo 1 es el fundamento que me indica cuándo debo ir a buscar una norma, un artículo que me ayude a solucionar algo que tuvo la ley. Por ejemplo, dice el artículo 1, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Bueno, entonces acá podemos ubicar el impuesto sobre la renta, la ley del IVA, todas las leyes que ustedes conocen. Y luego dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. Ok, entonces cuando la ley fiscal tenga un defecto, tengo que ir a Código Fiscal de la Federación. Entonces el código no se aplica supletoriamente, se aplica por defecto de ley. ¿Sí? ¿Será posible que la ley fiscal tenga defectos? Muchos, ¿verdad? Muchísimos. Ok. Fíjense uno muy claro, por ejemplo, ¿cuándo se deben de enterar las retenciones de nuestros trabajadores? Es el día 17, ¿no? El día 17, eso si nos apegamos también al decreto del 26 de diciembre del 2013, tenemos unos días hábiles más, pero por regla general es el día 17 del mes inmediato posterior. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento para enterarlo el día 17? Bueno, dice el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dice, fíjense lo que indica, dice, las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el título 3 de esta ley, enterarán retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Ese es nuestro fundamento, ¿no? Para enterar las retenciones, el día 17. ¿Tiene algún defecto ese parrafito? Lo vamos a leer detenidamente. Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el título 3 de esta ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses. ¿Qué le encontramos? ¿Perdón? No, usted es correcto, ¿no? Dice el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, ¿no? Sí, lo comenta por 17, ¿no? ¿Algo les detectan? Nuevamente, las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el título 3 de esta ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17. Hace mucho hincapié este pequeño artículo 96 en la persona física y en la persona moral, título
3. ¿Nada más? Oye, espérame, ¿y en dónde quedan las personas morales del título segundo? ¿Dónde están? ¿Que ellos no pagan? Claro que sí enteran retenciones. Pues el 96 dice que no. El 96 dice que no. ¿Tiene un defecto la ley? Tiene un defecto porque no consideró a las personas morales del título 2. Es más, no consideró a los coordinados, no consideró al régimen de actividades agrícolas, a las famosas AGAPES. Que bueno,